Vale. Familia by CrossFit, hoy estamos con Iñaki en su clínica, en Adaba Fisioterapia, aquí en Guernica. Y nada, me hace mucha ilusión hablar con él porque creo que vamos a tocar temas muy interesantes que a la gente le pueden ayudar a entrenar, a entender cómo trabajamos juntos y a moverse más en resumen, que es lo que buscamos. Y le voy a dejar que se presente un poquito y luego ya le hago algunas preguntas. Iñaki, bienvenido. Es que ricasco. Bueno, yo soy Iñaki, fisioterapeuta, atleta en CrossFit desde el febrero del 2022 y bueno, puedo decir que un enamorado del CrossFit en todos sus sentidos y sobre todo, pues lo poco que conozco de este mundillo del CrossFit, sobre todo de By CrossFit, del equipo By CrossFit y de CrossFit Guernica, pues porque al final me ha demostrado mucho el equipo de By CrossFit y es un equipo en el que he podido confiar plenamente y es por eso por el que hemos podido comenzar esta colaboración, ¿no? Entre fisio, coaches o equipo de vuestra empresa. Sí. Y bueno, yo soy fisioterapeuta, especializado en fisioterapia invasiva, experto en readaptación de lesiones deportivas. Y bueno, sobre todo me dedico a la fisioterapia traumatológica, que es lo que más vemos en el día a día. Toco pequeñas pinceladas de tercera edad, un poquito de algo de neuro también solemos hacer, pero sobre todo fisioterapia traumatológica, que es lo más habitual en el día a día. Muy bien, muy bien. Has dicho muchas cosas, entre ellas eso, la colaboración, que confiaste en nosotros. Eso creo que desde la perspectiva nuestra, que un fisioterapeuta genere o consiga esa confianza en lo que hacemos y lo vea como algo positivo ya nos da mucha tranquilidad y mucha garantía de que por lo menos estamos en el buen camino. Antes de seguir, te voy a colocar el micro hacia arriba para que se te escuche bien. Es muy buen fisio, pero muy igual aldeano, macho. Podcast no grabamos Soy muy tantos, aldeano. No pasa nada. Pues vamos a empezar por ahí. ¿Cómo empiezas tú en CrossFit? Que veo que lo tienes bien memorizado, febrero de 2022. Sí. ¿Y en qué momento decides venir? ¿Cómo pasado? Mira, también, que le pregunté a Iranchu la semana pasada. ¿Pasado deportivo? ¿De qué deportes vienes de hacer? ¿Y cómo llegaste a CrossFit? Vale, pues mira, yo toda la vida he practicado baloncesto, pues porque de crío eres alto, baloncesto, en fin, era así la correlación en un pueblo como Guernica, además, que no hay mucha más opción deportiva y en aquel entonces menos. Pues bueno, yo toda la vida he andado en los skateparks, he sido un niño bastante movido, andaba en baloncesto, natación, tocaba mi poquito de surf y bueno, pues por motivos de la vida dejé el baloncesto cuando me fui a la universidad y fue cuando empecé con todo el tema de correr, bicicleta, triatlón, que al final era un mundo que todo lo que sea deporte me llama mucho, retos personales. En aquel entonces había bastantes youtubers que se dedicaban a hacer este tipo de contenido, ¿no? De épico, de superación y tal. Pues bueno, empecé en el triatlón y recuerdo la fecha de 2022 porque en mayo de 2022 yo iba a correr mi primer medio Ironman en Pamplona. Y bueno, pues justo en 2021 abrí la clínica, pues como muchos autónomos, o casi todos los autónomos sabrán, es como tener un hijo y de repente te absorbe todo tu tiempo. Sí. Entonces yo me quedaba sin mucho tiempo para entrenar y estaba buscando algo para poder entrenar esa parte de fuerza, sobre todo ya cuando anochecía o cuando yo salía tarde de la clínica, poder entrenar. Y es cuando aparecisteis. Yo sí es verdad que ya había probado entrenamiento funcional en el Polideportivo de Bermeo, pues porque bueno, yo aparte de ser fisio tengo el TAFAD también, tengo el grado superior en TAFAD, y ahí en las prácticas probé el fitness funcional y me flipó ese formato Tabata, en circuitos, que era algo muy similar, podríamos decir, al formato CrossFit, vamos a decir, ese entrenamiento funcional. Y sí es verdad que tenía un poquito de un sentimiento de amor-odio con CrossFit. Yo quería ir, pero a su vez no quería ir pues por todo lo que se hablaba en el pueblo y en la vida en general, que era muy lesivo y tal. Yo como fisio, darle esa oportunidad al CrossFit me parecía como un poco echar piedras a mi tejado. Y la verdad que dije, voy a ir. Todo prejuicios. Efectivamente. Y lo probé y desde el minuto 1, de hecho esto cuando me fui a ETV me preguntaron, yo no quise ni clase de prueba. Yo según fui dije, dame una tarifa. Directamente. Y hasta hoy. La verdad que pues con sus altibajos, al final compagino con otros deportes y tal, pero también estoy pues en Enric Irola, aquí en Arrijasots de Tronza y todo esto, pero siempre manteniendo el foco pues en eso, en que quiero continuar con CrossFit y sí que veo en mi vida un deporte muy, muy a largo plazo. Sí, porque por fortalecer lo que has dicho, creo que CrossFit es complementario a cualquier otra actividad. Sí. CrossFit te hace una preparación física general para que luego seas muy bueno en el Enric Irola, seas muy bueno en el triatlón, seas bueno en baloncesto.
y puedas ser competente en todas ellas. De hecho, en la pirámide de CrossFit, el pico de la pirámide es practica otros deportes. Aprovecha toda esa base previa de gimnasia, de levantamiento, de carrera y tal, de acondicionamiento metabólico para luego practicar bien y disfrutar otros deportes. Entonces, qué curiosos son los prejuicios, ¿eh? Todo el mundo tiene, o muchísima gente tiene esa cosa ahí el CrossFit va a ser algo difícil, duro, y luego en cuanto lo prueban cambia el chip por completo. Y me atrevo a decir que les pasa a un 90 y alto por ciento de la gente. Sí, yo sí es verdad que lo poco que veía por aquel entonces, tanto en redes sociales como pues, hasta aquel entonces, más pues Instagram, Facebook y tal, claro, yo decía, un ejercicio de alta intensidad está muy bien, joder, pero yo pegarme una hora con semejantes machacas, típica imagen de volteando ruedas, típicas imágenes, claro, es lo que vendían, ese CrossFit más agresivo, no sé cómo decirle. Joder, en el momento que empiezas a ver, vas a una clase y ves cómo te lo explican, las progresiones que te pautan, es de aquí que empiezo a confiar también en el equipo de CrossFit. Insisto que no he conocido muchos más CrossFit aparte del equipo de Bai porque no me ha dado por entrenar en otros boxes, pero esa confianza que pude tener con los coaches, que estaban encima mío, que desde el primer día me decían, no, tú coge la barra de 15 kilos, el primer día. O sea, yo llegué con 1,93, 85 kilos, practicaba triatlón, y yo me acuerdo que aquel primer entrenador me dijo, no, tú la barra de 15 y tú discos pequeños y discos de 5 y tal. Y yo decía, joder, ¿en serio? Y yo me acuerdo que hice la primera clase, había buenos días, peso muerto y carrera. Yo salía a la carrera, no sabía ni dónde estaban mis piernas, reventado. Yo venía a hacer bicicleta, carrera, natación, surf y todo lo que tú quieras, pero no musculaba, no hacía ejercicio de fuerza que en aquel entonces. Me pasé una semana para poder sentarme dignamente. Y la cosa es que al final era algo, o sea, no he hecho la culpa ni mucho más al coach porque todo lo contrario, él me frenó y dije, menos mal que me pautó y me aconsejó bien porque si no, riesgo lesional, hubiese mandado toda la mierda, igual no hubiese estado hoy aquí. A la larga, a la perspectiva, has visto eso, ¿no? Que al principio igual llegas con la idea de puedo más y que el hecho de que el entrenador sea el que te frene, que te recomiende. Totalmente. Yo lo que sí me he dado cuenta es que, por lo menos, insisto, todo esto lo hablo desde mi experiencia en Bike CrossFit, te frenan y te hacen dejar el ego a un lado. Eso es. O sea, es verdad que a veces yo sí que creo en la figura del entrenador que te tiene que apretar un poquito para cuando, sobre todo, exigirte a nivel de pesos, una dumbbell, un balón, pues el vuelvo al final, a lo mejor ejercicios que son más, que trabajamos con menos porcentaje sobre el RM, ¿vale? Pero todo lo demás sí que te frenan ese ego y te dicen, no, bajo, tú haces mucho deporte, pero... Sí, y creo que la figura del entrenador ahí es importante por entender a quién tiene enfrente. Porque igual una persona que viene de otros deportes y no conoce mucho cómo dosificarse, hay que frenarle, pero una persona que igual viene con miedos, con reparos, que ya lleva un tiempo, que va mejorando, a esa persona es la que para que siga mejorando hay que apretarle un poco. Entonces, es lo bueno de una clase grupal, en grupo reducido, que puedes observar y puedes fijarte en todos los que tienes en clase, para a cada uno darle lo que ves y con el conocimiento consideras que necesita. Totalmente. Además, lo que has dicho, ¿no? Del entrenamiento grupal. Claro, lo que te venden en Instagram, yo creo que es un error que se comete mucho y precisamente es algo que me gusta también de nuestro entorno. Normalmente siempre se publica el fuerte, el grande, el que hace un ring muscle up, el que mete 100 kilos de snatch, el que mete 150 clean jerk. Joder, pero sé qué porcentaje es de la población. Tú al final yo cuando llegué a CrossFit me acuerdo que había de todo. Había pacientes míos, conocidos míos, que yo ni sabía que practicaban CrossFit. Y al final, esa especie de Macedonia de gente, vamos a decir, lo que te hace es, joder, encontrar tu hueco. Y lo mismo que para mí hay mucha gente y hubo mucha gente que ha sido inspiración, yo me alegro ser inspiración o motivación ahora de gente, a lo mejor que está recién empezada y dice, joder, este tío que es un chaval que está tomando 4 cervezas un viernes a la tarde en la calle, que es una persona normal, joder, pues puede hacer unos pull-ups, puede hacer un clean and jerk, puede hacer lanzarse a la pared al pino, sí, efectivamente, ser funcional. Eso es. Y creo que también parte del tema, de lo que dices de redes sociales, de lo que se puede ver, de lo que llega a la gente por esa exposición, es que todo el mundo quiere subir el momento en el que ya es guay, el momento en el que ya le salen las cosas, o el momento en el que se siente fuerte, pero no sube todo el proceso hasta llegar ahí. Sí. No sube todas las horas de intentos de colgarte las anillas para llegar a hacer el movimiento del ring muscle up, o todas las veces que has tenido que hacer clases y técnica con la barra para mover X kilos.
Igual que la gente que va simplemente por moverse un poco, no lo igual ni lo sube a redes sociales, porque Sí. esas personas van para sentirse un poquito mejor, Sí. estar sanos, funcionales y ya está. Solo que lo que se enseña en redes sociales es lo llamativo, y lo llamativo muchas veces puede asustar, pero no es lo que el Sí, día a sí. día de un box de CrossFit. Sí, por supuesto, yo eso, y lo comparto con la gente, pues al final yo también soy el primero que si en una competición saco un RM de Clean and Jerk, por ejemplo, lo subo, no se ve todo el proceso que hay por detrás, pero hay que ser completamente consciente de que no es un proceso de ni un mes, dos. Yo me encuentro mucha gente en el box, o amigos o pacientes que a lo mejor me dicen, joder, pero es que no me sale un toast to bar. Claro, tú llegas ahí y dices un toast to bar, ¿qué menos que un toast to bar que lo hace la mayoría, bueno, la mayoría, lo hace bastante gente, es un movimiento relativamente gimnástico sencillo, vamos a decir. Bueno, Habría que ver en otros boxes. efectivamente, pero bueno, pero yo les digo, yo los primeros 6 meses me los pasé colgado como un jamón. O sea, te quiero decir que no me sale el kipi, me balanceaba, rodillas al pecho. Y yo tardé un año en enlazar toast to bar. Un año entero entrenando para enlazar toast to bar. Y me acuerdo porque fue mi primer Open. Yo empecé en febrero. Ese febrero no hice los Open, obviamente. Bueno, obviamente, no había motivación tampoco. Pero en el Open de 2023, que fue en febrero, tocó toast to bar. Y yo me apunté en Scalet porque no tenía toast to bar tan fluidos. Y yo me acuerdo que me agarró una atleta, me agarró el y me dijo, vamos a hacerlo en RX, aparte. Y lo metimos, y metiendo toast to bar de 5 en 5, y fue un año de proceso. Entonces la gente que quiere correr, o en otros boxes, o en algún box que he visto, por ejemplo, que veo gente que lleva un mes y está intentando hacer un butterfly, a mí eso me genera desconfianza. Porque a mí no me han dejado hacer un butterfly, ni me han animado a hacer un butterfly, a no ser que vaya a competir o vaya en sincro con alguien que vayamos a competir, que luego es un movimiento brutal, es precioso, te ahorra mucho tiempo, si lo haces bien, pero cada cosa a su debido tiempo. Eso es. Y eso para mí es súper importante. Sí, sí. Sí, no correr antes de andar. Y luego tampoco ver, tú ves que una persona hace una maratón y no te quita, o sea, no te da miedo salir a correr. Claro. Porque tu objetivo es, porque crees que tienes que hacer lo mismo que hace el de la maratón. Tú sales a correr un rato, más que nada por trotar un poco, aunque luego ya podemos hablar de qué es más lesivo, si salir a correr sin preparación física o practicar un deporte. Efectivamente, efectivamente, eso es. Pero sí que es verdad que parece que el hecho de ver movimientos complejos que hace alguien que lleva mucho tiempo ya te frena a ti a ir a probar para empezar desde cero. Claro. ¿No? Tú vas a empezar desde donde tengas que empezar, igual que aquel que hace los movimientos complejos en su día empezó, y poquito a poco ya irás mejorando. Sí, y la realidad es que hay gente más hábil, gente menos hábil, gente que es atleta por naturaleza y que coge los movimientos de forma muy sencilla o muy rápida, y hay gente que le va a costar un poco más. Pero el foco tiene que estar en eso, en respetar todos los pasos. Tú no puedes pedir o no puedes permitir que una persona meta peso en su primer snatch, o primera clase de snatch vaya a meter 30, 40 kilos, no por nada, a lo mejor no se lesiona en ese momento, pero los patrones que va a adquirir, para mí, desde mi punto de vista, las va a subir a pura fuerza. Y es mucho más importante poder aplicar la técnica, una técnica correcta. Yo siempre digo lo mismo, a mí, yo me pasé, para hacer un muscle up, no sé la cantidad de meses que me pasé pegando la barra en la cadera, pero es que claro, yo soy una persona que ya una vez empezando en CrossFit y tal, ya pesa 90 kilos, no considero que sea grande, no tengo mucha fuerza, por ejemplo, hacer dominadas estrictas y eso, entonces tengo que tirar de técnica. Entonces es súper importante respetar esos tiempos y aplicar esa técnica tanto para hacerte más, ¿cómo es esto? Más para optimizar tu fuerza y para evitar lesiones de cara a futuro. También, para que el cuerpo vaya acostumbrándose, y se vaya adaptando el cuerpo. Al final yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un escalador, por ejemplo, se estima que un escalador que empieza a escalar hoy, para poder generar las adaptaciones biomecánicas, bueno, más que biomecánicas, biológicas en el cuerpo, a nivel de tendón, de poleas, de ligamentos, tarda unos 18 meses, escalando 2-3 días a la semana, o un entrenamiento, digamos, constante. Oye, nosotros pretendemos de repente empezar a meter overhead squat o snatches, movimientos overhead que, por norma general, el gran porcentaje de la población no hace ejercicios por encima del hombro en su día a día, salvo que seas una azafata que está metiendo las maletas arriba. O sea, pocas veces hay ese tipo de gestos que te requieran esos rangos de movimiento como para pretender de repente en un mes estar aumentando porcentajes de peso. Tienes que darle tiempo a tu cuerpo a que se adapte. Qué buen mensaje. Eso para mí es súper importante, construir una buena base de esa pirámide que decías, ¿no? A lo mejor hacer una buena base, fortalecer estabilizadores, musculatura antagonista, sinergista, perdón, todo el complejo articular, cápsula, ligamentos, tendones,
darle esa buena base y desde ahí empezar a progresar. Y vas a evitar muchas lesiones, vas a progresar más cuando ya le pilles ese gesto, creo yo. Y un poquito lo hilo con la pregunta que lanzabas de correr sin estar fuerte, ¿no? Al final, yo tengo muchos pacientes o el pádel mismamente, o correr, que piensan que son de más bajo impacto, pero de repente, claro, estás con una persona que los últimos 15 años no ha practicado deporte, y está un poquito por encima de su peso. Yo siempre les digo lo mismo. ¿Tú crees que es lo mejor empezar a correr donde vas a aumentar tu peso, lo vas a multiplicar en cada impacto, en esas rodillas, en ese tobillo, en esa cadera, en esa lumbar? Es decir, yo peso 90 kilos y yo cuando corro no van mis 90 kilos a una pierna, se multiplica por el impacto. Tenemos mala técnica de carrera porque por lo general nadie nos ha enseñado a correr. Es un deporte bastante agresivo a nivel articular, que no digo que sea malo correr, pero sí es verdad que yo considero que hay que hacer primero una buena base antes de empezar a correr. Lo mismo con el pádel. ¿Cuántas roturas de gemelo tengo yo haciendo pádel? Es exagerado. O jugando aquí en el Pasilecu, sí, el torneo de verano. Todos los años. Todos los años hay un montón de lesiones, pero por eso, porque es gente que en todo el año no practica ese deporte. O imagínate, todo el año haces bicicleta y natación, por cierto, porque te ha dicho el médico que es lo mejor, porque no hay impacto. Y de repente te pones y haces un sprint. Claro, ese músculo, ese tendón. Sí, un giro de baloncesto. No están acostumbrados a ese aumento de velocidad, a ese estiramiento forzado. Sí. Entonces, joder, decir así de buenas a primeras que el CrossFit es más lesivo, ¿no? A lo mejor es que va a depender de cómo empieces. Correr también es lesivo, depende de cómo empieces. Cualquier cosa puede ser lesiva si lo empiezas haciendo empezar mal. Lo bueno, lo positivo de CrossFit en cualquier box, me atrevería a decir, es que, salvo casos que pueden ser, como en todos los sitios, algo malo, pero en general es que vas a tener un entrenador contigo que te va a guiar. Entonces ahí va a hacer, no tienes un entrenador que te guíe a salir a correr el primer día, ni el segundo, pero sí tienes un entrenador que lo que decías antes de adaptar el cuerpo, con palabras un poco más simples, puede ser primero centrarte en entrenar bien la base, los movimientos básicos, empezar a fortalecer y empezar a que el cuerpo se acostumbre a moverse, y cuando ya tengas una buena base, empezar a hacer movimientos un poquitín más complejos poco a poco. Completamente. Sin querer correr antes de andar. Efectivamente, yo es lo que siempre digo. Al final, el simple hecho de colgarte una barra ya es súper interesante. El ejercicio de colgarte una barra o el ejercicio o hacer un ramo en anillas. Vale, pues vamos a hacer primero simplemente colgarte una barra, ir aprendiendo un poquito de swing. Exacto. Que, oye, vale, no estás haciendo un keep swing muy fuerte, no estás haciendo un pull-up, vale, pero estás aprendiendo a mover el movimiento, estás aprendiendo a coordinarte, ya estás trabajando fuerza de agarre, ya estás trabajando pues todo el tema de toda la palma de la mano, estás generando esas durezas, estás fortaleciendo tu mano, tu fuerza de agarre, tu complejo articular del codo, del hombro. Entonces, pasa ese ratito colgado, aunque sea en la parte de técnica, en la parte de fuerza, y luego haces un remo en anillas o lo que consideres para trabajar más la musculatura más en dinámico, vamos a decir. Pero pasar ese rato colgado es súper interesante. O sea, de hecho hay un mogollón de estudios que recomiendan poner barras de dominadas en casa o en cualquier sitio y cada vez que pasas colgarte 10 segunditos. Tiene un montón de beneficios, descomprimir toda la columna, fortalecer lo que hemos dicho, todo el complejo articular del hombro. La fuerza de agarre, en infinidad de estudios está demostrado que tiene una correlación con la esperanza de vida. Sí. O sea, esa gente que no tiene fuerza de agarre es gente que tiene peor esperanza de vida. Sí, totalmente. ¿Sí? Entonces, porque es un indicador muy potente de la condición física que tiene tu cuerpo. Entonces, al final, es por eso que, por ejemplo, hilándolo un poco al trabajo que hacemos con vosotros, desde Adava tenemos una paciente que es un ligamento cruzado anterior, se rompió el ligamento cruzado anterior esquiando, mala suerte, puede pasar. Y a la hora de rehabilitarlo, yo me planteaba, vale, la voy a mandar al polideportivo, pero es un perfil de paciente que, bueno, a lo mejor le puede llegar a dar más pereza o es muy difícil conseguir esa supervisión en un polideportivo, o le puedo mandar a otro tipo de gimnasio y pautarle el trabajo. Pero ya que ella venía de hacer CrossFit, yo le pregunté, ¿tú quieres seguir haciendo CrossFit? Sí. Pues para mí, durante estos meses, poder estar haciendo este intercambio de información, de donde yo pauto los ejercicios que hace, se supervisan y me viene el feedback de vuelta, lo compaginamos con poder ir metiendo fuerza de agarre en las barras, en los remos, meter ese entrenamiento, ese condicionamiento metabólico. A ver, es un trabajo complejo, pero que se puede hacer. Y en un perfil de paciente que
esta deportista en este caso no tiene objetivos de competir en un deporte de equipo, a lo mejor que pueda haber cierta oposición, que le requiera. Por suerte el CrossFit es bastante lineal en ese sentido. Son movimientos muy controlados, puedes disminuir la velocidad de ejecución, no tienes incertidumbre, tú sabes lo que va a pasar. Tú sabes el peso cómo te va a venir, más o menos. No tienes un estímulo externo que pueda variar, como puede ser un balón, un defensor. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un trabajo bastante viable y lo que te digo, nos permite hacerlo de tal manera que ella aproveche estos meses de rehabilitación para ir fortaleciendo a nivel metabólico, a nivel de lo que te he dicho, fuerza, agarre, a nivel de cadera, tobillo, espalda. Puede hacer mil cosas. Y ya que has sacado el tema, vamos a contar un poco cómo es esta colaboración, cómo empezó y cómo la estamos desarrollando. Y es esa sinergia en la que nosotros podemos delegar en ti gente que pueda tener algún eso. O sea, ha tenido un accidente, se ha roto el ligamento cruzado, o ha tenido una pequeña molestia, o el que anda se tropieza. Entonces, pues micro roturas, tendinitis, cositas que pueden pasar en el día a día, igual falta de movilidad que hace que una persona note cierta molestia en X movimientos. Vienen aquí, pueden reservar cita contigo y pueden tener cualquier consulta contigo. Tú les atiendes, tú les miras, tú les evalúas todo, les tratas y luego tienes acceso a dejarnos notas a nosotros, dejarnos comentarios para que todo el equipo de entrenadores pueda ver qué ejercicios evitar, qué ejercicios potenciar, qué ejercicios pueden venirle bien como accesorios y a partir de ahí que una persona no necesite dejar de entrenar para rehabilitar o para mejorar en cierto aspecto, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, a ver, esto empezó de la forma más natural que existe. La colaboración esta fue básicamente yo cada vez que entraba al box y había un ratito en el Open esperando a la clase o después de la clase o lo que sea, pues tanto tú como Adri como cualquier otro coach, pues me venía y me decía, oye Iñaki, me pasa esto con este paciente, ¿qué le puedo hacer? José, ha hecho daño, le puedes mirar un momento, cosa totalmente natural. Y ahí empezó un poquito ese intercambio de información, ¿no? Esa colaboración y donde tú bien has dicho, pues bueno, cualquier molestia que pueda aparecer tanto por el día a día, cualquier cosa que pueda pasar o porque la gente se haga daño entrenando, porque puede pasar, yo mismo me he hecho daño la semana pasada, te lo he contado antes, porque puede pasar, pero vale que, o sea, no es porque sea CrossFit, es que en cualquier práctica deportiva van a aparecer sobrecargas, van a aparecer pequeñas lesiones, simplemente días de dolor. Entonces, yo lo que solemos hacer normalmente es, ellos piden cita o ellos directamente, o a veces me escribís tú, Adri, o cualquier coach, me dice, oye, que te mando a tal, y mírale el hombro, por ejemplo. Y nosotros hacemos una valoración, le hacemos una foto, vamos a decir, de cómo está de movilidad, cómo está de fuerza, recabamos un poquito de información acerca de su historial deportivo, pues su forma física, nos hacemos una primera idea y en base a eso pautamos un trabajo específico o damos ciertas recomendaciones, por ejemplo, una bursitis de hombro, que es bastante típico. Pues ponemos la nota, donde todos los coaches lo pueden ver, en Aimharder tenemos acceso y pongo, bueno, pues evitar movimientos overhead, indicar ejercicios de estabilización escapular, por ejemplo, mejorar rangos de movimiento, sobre todo en rotación externa y, mejorar la movilidad de la columna dorsal en extensión, sobre todo. Son patrones muy típicos, ¿no? Entonces, ¿esto qué es bueno? Pues, ¿por qué es bueno? Mejor dicho, porque no paramos al paciente. Eso es. O sea, yo lo que busco con esto es que ese paciente, que por norma general, el que se hace daño y acude a un fisio es alguien que no tiene mucho autoconocimiento del cuerpo, porque al final, un deportista de toda la vida conoce sus dolores, conoce sus limitaciones, él sabe que se le va a pasar ese dolor, que tiene una molestia porque suele ser muy típico, pero en cambio gente que a lo mejor no ha tenido esa costumbre práctica deportiva o no tiene esa percepción del cuerpo, es la que más se asusta y acude al fisio, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es que esa persona pare. ¿Por qué? Porque me pasa tanto con el CrossFit como con las clases funcionales que puedo tener yo aquí. A mí simplemente con que un paciente vaya a clase o se apunte a CrossFit ya es un logro. Entonces, lo que no puedo permitir es que esa persona pare de repente. Porque luego el volver, nadie me asegura que vaya a volver. Y ya no es un tema ni mucho menos económico, es salud. Yo quiero que esa gente se mueva. Yo quiero que esa gente
¿qué es lo bueno del CrossFit o cualquier entrenamiento dirigido? Que gente que no tiene ni idea de deporte, en 1 hora llega, hace la clase dirigida y se marcha. Con unos rangos de seguridad, con una programación que al final tiene un sentido, Sí, sí. ¿no? Entonces, nuestra colaboración va por ahí, sobre todo por el bien del paciente de no pararlo. O es lo mismo, ojo, es que me ha dicho el traumatólogo que tengo una condromalacia y no puedo hacer deporte. Error. O no puedo hacer impacto. Error, cagada. Cagada, estás fragilizando mucho al paciente. Yo entiendo en muchas ocasiones que hay médicos que por cómo está el sistema de salud no te pueden ver en los próximos 6 meses. ¿Qué es lo que hacen? Te cortan esa práctica deportiva y como no lo utilizas, no te duele. Entonces, es una forma de tenerte, vamos a decir, controlado, Sí, sí. ¿no? Luego hay muchos otros médicos que te derivan y cada vez, por suerte, hay más médicos que recomiendan el ejercicio físico, que te recetan ese ejercicio físico, que te dicen búscate un buen entrenador, búscate un fisio o la figura que corresponda en ese momento. Y por suerte cada vez son más médicos, pero a día de hoy me sigo encontrando, la semana pasada me ha llegado un paciente también al que por un problema de rodilla que tuvo le han prohibido la actividad física. Él no les ha hecho ni caso porque él nos dice que él desde que entrena, o sea, tiene mucha mejor calidad de vida, le duele menos la rodilla, es mucho más funcional, entonces en definitiva puede vivir mejor. Entonces, con esto, lo que decía, con la colaboración, ¿qué es lo que busco? Pues intentar ayudar a ese cliente que pasa a ser mi paciente para acompañarlo en el proceso y que esa parte activa de la recuperación la haga rodeado de sus compañeros en un deporte que se pueda asemejar a un deporte de equipo, pues por esa tribu que se genera en el CrossFit. Insisto, o sea, llámalo CrossFit, como hay gente que a lo mejor viene y también hace entrenamiento funcional no sé dónde. Yo les animo a que vayan, porque lo que no podemos hacer es cortar las alas a ese paciente. Entonces, esa es la forma de funcionar que tenemos. Al final, el coach o bueno, vosotros me dais esa información, yo analizo al paciente y yo de vuelta devuelvo esa información con, oye, haz esto, evita esto, recomiendo fortalecer esto, cuidado con esto. Y es un poco... Es muy grave lo que comentas de esas pautas, esas recomendaciones de parar en seco o de no hacer deporte. Si ya de por sí cuesta que mucha gente haga deporte, cuesta muchísimo, el hecho de que se les meta miedo, no voy a hablar en primera persona porque justo nosotros hacemos todo lo contrario, pero el hecho de que se les meta miedo a cualquier actividad física me parece muy grave porque es lo que decías, está fragilizando al paciente, se le está poniendo una barrera de entrada muy grande con el miedo a me voy a hacer daño, me voy a lesionar, me ha dicho el médico, además con esa figura de autoridad que supone un médico por la palabra médico. Totalmente. Y ya cuando te dice que dejes de entrenar, parece que eso hay que cumplirlo a rajatabla, cuando en la gran mayoría de los casos lo recomendable sería seguir moviéndote siempre bajo supervisión, bajo una cierta seguridad, y que el resto del cuerpo no tiene culpa de lo que te haya pasado a la rodilla, de lo que le haya pasado a la muñeca, de lo que le haya pasado al hombro. El resto del cuerpo puede seguir funcionando y además va a mejorar la recuperación. Efectivamente, y sigue siendo CrossFit, sigue siendo entrenamiento, es lo que dices. Para mí el médico siempre está lo tenemos en la pirámide del sistema de salud, en la punta, ¿no? Y lo que dice el médico va a misa, que en cierto modo lo respeto. Obviamente, a mí si un médico me da ciertas pautas, yo las cumplo a rajatabla. Sí. El problema está cuando no sé el mensaje hasta qué punto va acompañado del conocimiento del médico. Me explico, al final hay médicos, tú por ser médico o ser traumatólogo no tienes por qué controlar de deporte, no tienes por qué controlar de las actividades. O sea, tenemos muchos profesionales como pueden ser los CAFID, como pueden ser fisios especializados en deporte, que podemos ayudar mucho al paciente si fuésemos de la mano del traumatólogo. Sí. Entonces al final, o el traumatólogo o el médico de cabecera o quien sea, del médico en este caso, ¿no? Y para mí es muy grave lo que tú dices, nunca va a ser una opción parar al paciente del todo, nunca. A ver, una cosa es que le pares 2-3 días, porque, oye, qué sé, un mes porque se ha roto la pierna. Bueno, siempre hay opciones para trabajar otro tipo de partes del cuerpo. Y lo que decías,
el resto del cuerpo no tiene por qué pagar lo que le ha ocurrido a tu rodilla. Y sigue siendo CrossFit. Yo tengo pacientes que no hacen sentadillas y siguen haciendo CrossFit. Yo tengo pacientes que no hacen overhead y siguen practicando CrossFit. O sea, al final se puede adaptar de mil maneras. Cualquier movimiento. A lo mejor no puedes hacer un snatch con barra, pero sí lo puedes hacer con una dumbbell. Bueno, puedes adaptarlo. Sí. Yo soy el primero que ha pasado por una lesión de casi 2 años por fascitis plantar. Y yo durante casi 2 años no he corrido, no saltaba la comba, no hacía box jump. Y los movimientos de halterofilia, pues algunos me costaban. Pero seguía practicando este deporte. Sí. Y sigue practicando deporte. Totalmente. Y lo que has dicho antes, puede ser CrossFit, puede ser Cualquier cualquier cosa. actividad A ver. deportiva en cualquier centro deportivo. El tema es que fomentemos el seguir moviéndonos. Por supuesto, yo es lo que aquí les digo siempre. Llámalo CrossFit, llámalo cualquier cosa, yo no me caso con nadie. Al final yo tengo una relación con vosotros simplemente pues, porque yo entrenaba allí, se ha dado lo que hemos dicho antes de forma muy natural y obviamente yo confío en vuestro trabajo y os conozco y por eso derivo a mis pacientes allí. Si fuese a cualquier otro centro que no conozco, pues a lo mejor no sería... No tendría tanta fe o tanta confianza en mandar a mis pacientes a ese centro porque no sé cómo van a trabajar. Entonces, yo siempre les digo lo mismo, búscate, insisto, yo aquí tengo una sala de entrenamiento y muchos de los clientes que tengo vienen derivados de la camilla. Tengo pacientes que se han pasado horas tumbados en la camilla y han escuchado, pero chapas mías de que tienen que empezar a moverse, a hacer deporte, pero increíbles. Y por suerte he conseguido que empiecen a entrenar y por suerte han dejado de venir a la camilla. Claro. Yo siempre les digo lo mismo, cuanto más tiempo invirtáis aquí al lado, menos tiempo invertís en la camilla. Eso es. Y Qué eso es buen lo que mensaje. tenemos que buscar, empoderar a la gente con su salud. Sí. O sea, que la gente sea o sea, es que para mí es tan fácil que la gente no se da cuenta realmente lo potente que es la actividad física. Va intrínseca en el cuerpo humano. O sea, lo Completamente, necesitamos. y lo que decías antes, ¿no? Para mí es salud. Para mí el poder decir un domingo voy a subir a San Pedro a Char, voy a ir a Ogoño o voy a subir el Gorbea Sí. y no tener que estar planteándome, ¿podré subir o no? Y el lunes y ¿seré el martes, capaz o ¿cómo no? voy a estar? Y, Joder, para mí eso es un poco filosófico, es celebrar la vida. Sí, 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 O sea, al totalmente. final, joder, poder juntarte con 4 amigos y un día echar una pachanga de pádel, que yo soy malísimo, pues bueno, pero tener la capacidad física de hacerlo, o de pasear, o de lo que te he dicho, lo más típico, subir un monte, simplemente, eso para mí es súper importante. Y me da pena el hecho de que hay mucha gente que se pierde eso simplemente por no acceder a esa actividad física. Y se normaliza mucho el hecho de no hacer deporte. Por suerte está cambiando. Sí. Antes parece ser que hacer entrenamiento de fuerza o entrenar, correr, Sí, sí. o lo que sea, era de obsesos, ¿no? Yo corro 5 días por semana. Bueno, si lo toleras bien, dale. Y sobre todo con el entrenamiento de fuerza. Antes ibas 5 días a la semana al CrossFit o al gimnasio, eres un enfermo. Pero tomarte unas cañas o un chiquito todos los días se normalizaba, ¿no? Y por suerte está cambiando. En mujeres, más de lo mismo. Sí. Por suerte, se está empoderando mucho a la mujer con el entrenamiento de fuerza. Yo tenía un profesor que decía, lo peor que le ha pasado a la mujer es la pesa rosa del Decathlon. Ya. O sea, no sé en qué momento se les metió, se vendió con que esa pesa de medio kilo era la que tenían que utilizar las mujeres. No. O sea, a nivel biológico, en ese sentido nos parecemos muchísimo y todos necesitamos un estímulo que te saque de tu zona de confort. Una pesa de medio kilo, No es nada. salvo que tengas 97 años, no es nada para una persona joven. Por mucho que hagas 225 repeticiones. Sí, sí, no es O nada. sea, no. Sí. Entonces, hoy por suerte, y ver chicas que se están poniendo fuertes, que levantan peso, es que va a prevenir muchos problemas de cara a futuro. Desde la osteoporosis, por ejemplo, Sí. que es lo más típico. La osteoporosis, o sea, una vez que debuta, nos dedicamos a frenarla. ¿Vale? No se cura, no tiene cura esa osteoporosis. Pero sí que la podemos prevenir. Claro. Entonces, uno de los principales pilares es el ejercicio. Tú, mientras eres joven y mientras tienes esa capacidad de gestionar cargas, tú le tienes que ofrecer esa carga al hueso. Generas esos microimpactos y eso lo que permite es aumentar la densidad ósea, sobre todo en mujeres que son las que más sufren esta patología. Sí. En épocas perimenopáusicas
es más importante todavía. ¿Por qué? Porque ya estamos en el tiempo de descuento. Y una vez que ha debutado esa osteoporosis, bueno, pues habrá que hacer un impacto de bajo grado. Vale, a lo mejor no te va a pedir un box jump, no te va a pedir saltar o hacer comba o correr, pero sí te puedo pedir un step up, sí que te puedo pedir un clean and jerk con una dumbbell, que al final, quieras o no, esa tracción muscular está generando ese estímulo en el hueso. Es un ejemplo de una patología de diabéticos, por ejemplo, lo mismo. La importancia que tiene el músculo como órgano endocrino es súper importante. La capacidad que tiene de almacenar glucógeno, o sea, eso al final va directamente relacionada con la cantidad de azúcar que tienes en sangre. Gente que entra en musculación, diabéticos tipo 1, que pueden controlar sus niveles de azúcar solo con el ejercicio y evitar pincharse. A ver, sí, eso sí que siempre va acompañado del endocrino, del médico, pero es súper importante hacer ese entrenamiento de fuerza, no solo pasear. Sí, pero también lo que tú dices, me ha gustado del tiempo de descuento, porque todas estas cosas que estás hablando son la osteoporosis que sale a los 60, la diabetes que sale a los 45, 50, todo eso se empieza a prevenir a los 20, 30. No se previene el día antes, o justo cuando en los índices médicos ya me ha salido que tengo algo. Eso es un poco de divulgación y de hacer entender a la gente que es trabajo de toda la vida, es poco a poco. Cultura de ese esfuerzo, porque, a ver, más vale tarde que nunca, por supuesto. Por supuesto. Pero la gente realmente no es consciente de lo potente y lo importante que es hacer ejercicio físico a lo largo de toda la vida, sin pasarte, no tienes que hacer maratones, pero esa actividad física semanal es lo que te va a ser es lo que te va a marcar el futuro. Es cómo llegas a esos 75, 80, 85 años. O sea, ya no es cosa de envejecer, es envejecer mejor. Ahí está, ¿no? La diferencia entre esperanza de vida y calidad de vida. Efectivamente. Porque esperanza de vida es vivir muchos años, pero ¿cómo? Que hay mucha gente que esos últimos años, 10, 20 años, se los pasa con medicación o teniendo que ir todas las semanas al médico o incluso dentro del hospital. Aunque vivas mucho, vivas a vivirlos mal. Y luego hay otras personas que creo que a medida que avancemos en edad van a ser más, por lo que decíamos de que se está dando un poco la vuelta a quién y cuánta gente entrena, que van a vivir esos años de calidad, que van a poder atender a sus nietos, que van a poder seguir haciendo actividades físicas como pasear por el monte, andar, un día jugar a lo que sea, otro día lo que sea, lo que te puedas imaginar, van a poder hacerlo y no se van a sentir incapaces sino se van a sentir capaces Totalmente. Mira, yo aquí paso mucha gente a la semana, pasa gente muy diferente a lo largo de la semana y me atrevería a decir que la mayoría de mis pacientes van entre los 60 y los 80 años, ¿no? Y es increíble cómo ver que hay una persona de 74 años que la ves destrozada y en cambio hay gente con la misma edad que sigue yendo al monte, se apunta al gimnasio, esquía, hace travesías. Yo tuve un paciente con 70 años que me decía, ponme la rodilla en marcha, que en 2 semanas me tengo que ir a escalar glaciares. Me decía, ¿y eso? Me dice, sí, vamos 7 días, hacemos una ruta por los glaciares. Hostia, 70 años. ¿Sabes? Que mucha gente a esa edad ya es anciana. Es una persona mayor, pero totalmente activa. Entonces, luego hay un componente genético, el estilo de vida que has llevado, obviamente somos esclavos del trabajo muchas veces, patologías que te pueden aparecer, pero por norma general, tus acciones son las que marcan ese futuro, ¿no? O se pueden llegar a controlar o puedes cambiar algo de tu futuro. O minimizar. Sí, o minimizarlo, que luego te puede pasar cualquier cosa. ¿Qué pasa también? Yo noto muchísima diferencia con pacientes deportistas o no deportistas. Por lo general, el paciente deportista, el dolor que va a sufrir, la lesión que va a sufrir es temporal. Muy pocas veces he visto gente deportista con enfermedades o con patologías crónicas. Patologías musculoesqueléticas, vamos a decir. En cambio, al paciente que no hace deporte se le cronifica muchísimo ese dolor de espalda, se le cronifica muchísimo ese dolor de rodilla, esa condromalacia. Pacientes deportistas se recuperan mucho antes de una operación, de una prótesis, de una operación de ligamento cruzado. Pacientes no deportistas se atrancan un montón. Y eso es
no te sé decir en estudios, pero eso es yo una realidad clínica que veo. Sí, estudio observacional tuyo. Y al final Sí, cada vez hay más mensajes que te dicen eso, ¿no? Que la importancia del entrenamiento a la hora de gestionar las patologías. Que yo aquí te puedo poner todas las máquinas que yo quiera. Te puedo pinchar, te puedo poner... el médico te puede llegar a infiltrar. Sí, son parches. Pero no hay nada tan potente como el ejercicio físico. Eso es. Pautado, controlado, teniendo muy en cuenta las red flags, ¿vale? Que es una cosa que antes se me olvidó comentar. Por ejemplo, si a mí me viene un cliente vuestro y yo detecto una red flag es algo que digo, no, imagínate, alguien se hace daño en la espalda, empieza con pérdida de sensibilidad en la pierna, Bueno. falta de musculatura, yo le derivo a urgencias porque probablemente haya una herniación, hay un compromiso radicular o cualquier cosa. Entonces, yo creo que es muy importante ese filtro. Pues es lo mismo, yo salvo cierta red flag, todo lo demás es que muévete. O sea, es que el cuerpo necesita movimiento. Y por lo general, es que eso, muy pobre la cultura que hay del deporte en la población. Por suerte, lo que comentamos antes, se está dando la vuelta bastante. Sí. Sin irnos a los extremos, pero se está corrigiendo. Eso, por suerte, porque ese mensaje está calando en la sociedad y la gente cada vez se da más cuenta de la importancia que tiene el hacer deporte. ¿Y por cómo se sienten? Yo creo que también es boca a boca y el sentirte mejor, y cuando tú te sientes mejor, quieres lo mejor para los que te rodean, entonces les comentas a ellos. Por supuesto. Y es un poquito entrar en la rueda. Y de eso yo vi en Instagram un post de un chico que había adelgazado una barbaridad, no sé cuánto era, imagínate, 70, 80 kilos, era una barbaridad lo que había adelgazado. Y él en una frase decía, si tú a una persona obesa le das la opción de por un día vivir con una persona que pesa 180 kilos, le das la opción de vivir con 100, yo te aseguro que esa persona nunca más vuelve a estar gorda. Porque al final es un círculo vicioso en el que estás encerrado y necesitas de alguna manera cortar ese círculo vicioso y empezar a vivir o empezar a esa nueva vida, vamos a decir, ¿no? Y ahí es donde incide mucho, creo yo, el deporte. Y incide mucho, por ejemplo, sitios como un box de CrossFit en el que tienes compañeros, tienes coaches que te acompañan. Para mí la palabra es acompañar. Los coaches, por lo general, a lo largo de todo el proceso te pueden acompañar. Tienes material, tienes un horario, que somos esclavos del tiempo y se puede cumplir un horario. 5 o 10 minutos arriba abajo, pero si yo tengo clase a las 7, 7 menos 10 estoy allí y 8 y 10 estoy fuera. Entonces, a la hora de organizarte con hijos, trabajo, es muy, muy valioso eso, ¿no? Yo entiendo que la gente, por ejemplo, va al polideportivo y al final tenemos el Pepito Grillo, el gran saboteador, que nos pone aquí y te empieza a decir, ¿qué haces aquí? Con lo bien que estarías tú en casa, tienes la lavadora que tienes que tenderla, o simplemente el móvil. ¿Cuánta gente ves en el gimnasio mirando el móvil? En CrossFit, a mí una de las cosas que más me vale, yo que soy autónomo, es dejar el móvil en una esquina y me puedo pasar 2 horas hablando con la gente que no atiendo al móvil. Y para mí eso es súper importante. El no pensar. El no pensar, no tienes que pensar. Eso es. Al CrossFit vais a no pensar y nosotros pensamos por vosotros. Venid, desconectad, vamos a decirte qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, y tú de aquí. Efectivamente. Y una de las cosas también del CrossFit, por ejemplo, es que la gente que pueda escuchar esto, es que se quite las vergüenzas, quite miedos, porque te van a acompañar súper bien, te vas a sentir como en casa, súper arropado, y no hay vergüenzas. A mí cuando la gente me dice, no, por ahí todo el mundo te está mirando, yo, ¿cómo que te está mirando todo el mundo? Pero si yo cuando termino de entrenar solo veo así un túnel, una agujerita a lo lejos, borroso, pues estoy reventado, porque yo también soy bastante masoca en ese sentido y termino reventado, pero que olvídate, yo he practicado muchos deportes a lo largo de mi vida y hay muchas más envidias y la gente te vigila más en otros deportes que en CrossFit en este caso. Sí, en un box de CrossFit bastante tienes con estar haciendo tu entrenamiento como para fijarte en lo que hacen los demás. Y de hecho eso suele generar una camaradería muy guay en la que te alegras del logro del de lado tuyo, cuando ves que saca un movimiento por primera vez, cuando ves que termina un entreno que parecía duro, o cuando y es una sensación de complicidad, de compañerismo y de tribu, que me ha gustado mucho la palabra que has usado antes, de tribu, bastante auténtica. Entonces esos miedos, esas vergüenzas se rompen el primer día que pruebas. Yo siempre intento decir una cosa y es, no puedes convencer a una persona de empezar a hacer CrossFit con palabras.
No. Tiene que cruzar la Totalmente. puerta, tiene que ver lo que pasa ahí dentro y en ese momento ya está convencida. Le puedes contar todo lo que quieras, hasta que no entre por la puerta no vas a ver lo que es. Mira, a mí uno de los mejores ejemplos que tenemos en el box es Ana Paula. Buah, sin duda. Hay que frenarla, ¿eh? Porque a veces, ahora se ha venido un poquito arriba, Ana, si escuchas esto, cualquiera te agarra el cuello para frenarte, pero es una crack. Y ella me dijo que ella estaba enamorada del CrossFit y se enamoró del box, en este caso de CrossFit Guernica, porque fue el primer sitio con su condición, ¿vale? Pues sabes que tiene una parálisis del plexo braquial derecho, en este caso, pues tiene el brazo derecho no funciona de forma correcta, y fue el único sitio en el que en lugar de decirle no puedes o ten cuidado, haz lo que puedas. Dije, haz lo que puedas. No, al revés. No le dijimos ni haz lo que puedas, O sea, eso. ni no puedes, Ella o ten me cuidado. transmitió esa seguridad, me transmitió eso como ese mensaje, esa motivación de tratarla como una más, de tratarla como, vale, tía, pues aprecia tus capacidades. O sea, no te centres en lo que no puedes, sino potencia lo que puedes. Y le ves ahora, yo es que no me atrevo a entrenar con ella. Vamos a decir una cosa, Ana Paula ha pasado de eso, de venir con ese miedo a haber sido rechazada en muchísimos centros de entrenamiento porque no podía, o por esa frase que ella ya puso también y nos lo ha comentado más de una vez, de cuando le dicen haz lo que puedas, la has perdido, porque no Claro. es lo que puedas, puedo hacer muchas cosas, Eso dime qué es. puedo hacer y cómo Y lo puedo eso hacer. es. Pues ha pasado de eso a clasificarse oficialmente para los CrossFit Games, que eso Sí. se dice pronto, pero es Pero una auténtica animalada, barbaridad. es una animalada. Y eso, que es una persona joven, pero que ya es madre, que trabaja con todas las dificultades que os suponen el día a día. Y es una persona que yo creo que sin el deporte estaría muchísimo más perdida de lo que... O sea, yo creo Sí. que es su forma de encaminarse. Sí, sí, Ha sido el CrossFit en este caso. sí, sí. Y sí, Es sí. su hilo conductor en el Sí, día a día, totalmente, sí. totalmente. Y además de Ana Paula, no vamos a dar nombres, pero tenemos personas que han reducido muchísimo la medicación por depresión, han reducido muchísimo la medicación por diabetes o por otros tipos de patologías más crónicas, que han quitado dolores de espalda, de rodilla, que pensaban que no iban a quitar nunca. O sea, todo lo que hemos hablado en esta charla podemos dar en nombres y apellidos de gente que, Sí, casos reales. que lo ha vivido, casos reales, Totalmente. y que a día de hoy está feliz de haber pasado y haber empezado a hacer CrossFit en algún momento. Efectivamente. Sí, Sí. Y yo te puedo decir, mi propio caso, y una persona 1,93, espigadito, alto, delgado, he practicado 1000 deportes, lo que he dicho antes. Mi ama os puede decir, o sea, mi ama, yo he sufrido de problemas lumbares bastante tiempo, esa carga que tenía, esa mochila en la zona lumbar, muchas veces me he quedado clavado, más en la zona dorsal, pues por X motivo, y me decía, ¿dónde vas, animal, cogiendo esos pesos, hacer fuerza, hacer lo otro? Pues ella te puede decir, desde entonces, salvo el otro día que me hizo un poco de daño porque venía yo fatigado de otras cosas, no he tenido ningún problema lumbar, ningún problema de espalda, nunca. ¿He tenido dolores en el cuerpo? Sí, pero es normal, pero igual que a mi coche de vez en cuando se le enciende un chivato por uso. Por uso, eso es. El que anda se tropieza. Un profesor mío me decía, el día que te levantes y no te duela nada, preocúpate porque estás muerto. Pero es que es verdad. Entonces, Sí. Y mi mamá es una de las personas que hoy en día, por ejemplo, entrena aquí con nosotros, me entrena 3 días por semana. Sí. El antideporte. O sea, mi mamá vio el deporte una vez en la televisión haciendo zapping y ya. Y ahora está haciendo deporte. Mi abuela con 84 años ha empezado a hacer deporte hoy en día. Brutal. Es que es increíble lo que es Brutal. esto. Sí. O sea, gente que no podía acariciar al perro, que ahora de repente acaricia al perro. Ya. Es una tontería. Sí. Gente que agacharse, levantarse sí. un sofá, la autonomía. En el momento yo siempre digo lo mismo. Yo el día que me tenga que acompañar al baño y no sea yo capaz de levantarme por mí solo del váter o me tenga que acompañar en ese proceso, yo ahí me replantearé, salvo que tenga otra patología más compleja, pero si por mi estado físico me tienen que duchar, me tienen que asear, me tienen que limpiar el culo, por así decirlo, hostia, eso es una pérdida de independencia bastante potente. Sí. Y lo que te digo, gente que gracias al ejercicio vuelve a levantarse del sofá, puede levantarse de la cama, se cae porque te vas a caer, te puedes levantar, gente que puede ayudar a sus seres queridos porque están fuertes. Eso es. Que puedes disfrutar de tus nietos. Qué Para mí bonito. es súper importante. Qué bonito mensaje. Pues Iñaki, vamos a decir que la confianza es recíproca, es mutua, que no lo he dicho antes, pero igual que Vale. has comentado que confías en nosotros,
para derivar pacientes o para entrenar con nosotros también derivamos aquí toda la gente, es obvio, porque confiamos mucho en cómo trabajas y en las pautas y sobre todo en la comunicación tan clara y directa que tenemos. Ha estado muy guay, creo que va a ser el episodio más largo de todos. Somos, tío, encantado. Además, sí, te he dejado volando, hablar porque ha sido genial cómo ibas explicando todo. Hemos metido ahí la pullita a que es mejor entrenar a quedarse quieto. Totalmente. Y por ahí, por hacer un último matiz, sí que creo que es un tema generacional, puede ser. Sí. Médicos porque mi padre es médico y es traumatólogo, entonces ahí también he tenido muchas charlas con él, y mi padre ha sido un tío que siempre, cuando había cualquier patología como la que tú decías, quizá todavía no existían boxes de CrossFit o centros de entrenamiento funcional tan guiados como ahora, pero sí que era el primero en recomendar paseos por la playa por el adaptar los pies a una superficie un poco más inestable, hacer natación, hacer bici, moverte en vez de pararte. Y eso a mí me genera mucho orgullo ahora que voy aprendiendo muchas más cosas sobre el entrenamiento, ver que, pues eso, la figura de referencia para mí, que es mi padre, pues que también desde antes ya lo recomendaba, y aún así me sigo llevando muchas decepciones con otros médicos. Cada vez que alguien me llega al box, es que justo me ha pasado esto y me ha dicho el médico que pare. Huye. Déjame hablar con ese médico, por favor. Huye. Primero, huye de ahí y segundo, cuando déjame te hablar pase con eso, ese médico, por lo general, huye y busca una segunda opinión. Si te dice para del todo, en cualquier momento, huye. Es que otra cosa es que sea temporal. Que tengas una cardiopatía y diga, vale, mientras hacemos todos los electros y miramos todo bien, cuidado. Vale, ok. Pero que te diga para, reposo absoluto, no puedes hacer deporte en tu vida porque se dice, huye. Es que hemos entrenado a gente con escayola por rotura, hemos entrenado a gente con el isquio arrancado, una de las cabezas arrancadas. Hemos entrenado a gente con que no puede usar un brazo, o sea, Ana Paula no podía usar, ya puede, pero ya no por Ana Paula, sino escayola, impedimento, rotura de bíceps, cualquier cosa. Que la gran mayoría pasan fuera del box, también te digo. Partidos en el Pasilecu, el partido de pádel del fin de semana, me he caído en el monte. Muchas de las cosas de las lesiones pasan fuera del box, pero se puede seguir moviéndote y debes seguir moviéndote si quieres recuperarte antes. Totalmente, sí, es que al final la parte activa del tratamiento es casi la más importante. Todo lo demás, el cuerpo se va a curar solo. Sí. Nosotros como fisios no curamos. Lo que hacemos es acompañar al cuerpo en esa curación, intentar acelerar esos procesos. Pero el cuerpo se va a curar solo. Tarde o temprano se termina curando solo. Lo que tienes que hacer es darle todas las herramientas posibles a ese cuerpo para que se cure. Y si algo es indiscutible, es el movimiento. Es una de la principal herramienta. La principal. Pues vamos a dejarlo aquí, que creo que he terminado redondo. Perfecto, es que recasco, Enchu. Un placer.